Reducir las diferencias entre el sur y el norte, dijo el presidente Alberto Fernández en la cumbre del G7, en uno de sus primeros discursos que tiene en el día de hoy. La brecha económica importante que hay entre el norte y el sur del mundo. Entre otros temas que vamos a charlar y analizar con Francisco Castaño, que es licenciado en Relaciones Internacionales, maestrando en Relaciones Internacionales también. Francisco, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días. Encantado de estar acá nuevamente. Un placer, Francisco. Bueno, como siempre, te invitamos a que nos ayudes a entender, a ver qué es lo que está pasando, la importancia de la cumbre del G7, la importancia de que esté el presidente, estas relaciones bilaterales que va a tener, por ejemplo, la reunión con Boris Johnson. A ver, contanos qué es lo que está ocurriendo allá en Alemania. A ver, se reunieron en Alemania, más particularmente en el Mau, es una localidad del sur de Alemania, en Baviera, lo que es el G7, el grupo de los 7, que es conocido también como el grupo de las economías más desarrolladas. Participan Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Alemania, justamente la hospedadora. Y en este caso la agenda es bastante variada. Alberto Fernández participa también como uno de los países invitados, junto con Senegal, con India, con Indonesia, además del FMI y otras instituciones internacionales de relevancia, además de la Unión Europea, por ejemplo. Y en este caso la agenda, como decía, era muy variada. Hay 3 grandes pilares de discusión que se piensan durante estos 3 días de reuniones que empezó el día de ayer, 26. Uno va a ser, por un lado, la cuestión rusa. Claramente los líderes, sobre todo Estados Unidos y los líderes europeos, van a tratar de aislar más a Rusia, de incrementar la condena, ¿no?, el aislamiento a Rusia, ponerle un tope al precio del petróleo, que es una de las principales fuentes de ingreso ruso. También la idea de luchar justamente contra las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, que en este caso es la inflación en el mundo, sobre todo la cuestión de los alimentos y de los combustibles, que en Europa particularmente está siendo muy notorio los precios de los combustibles. Más que nada, en España había muchas marchas, en Alemania también. Y la otra gran arista por la cual le estaban discutiendo va a ser la cuestión china. Se planea hacer un plan para contrarrestar un poco no solo la influencia geopolítica China, sino también la influencia económica. Bien. O sea, la idea, Francisco, es que los principales exponentes de estos países... Sí. Que la idea es entonces estos 3 días, las principales autoridades de estos países que conforman el G7, más otros invitados, como por ejemplo el presidente Alberto Fernández, expongan posibles alternativas para recuperar la paz, para recuperar el orden mundial económico. ¿Es así? Sí, indudablemente. A ver, ahí tenemos a ver si lo podemos retomar el contacto con Francisco. ¿Nos escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Ahora sí, por eso entrecorta un poquito, pero dale, seguís explicando, dale. Sí, disculpen. No, la tecnología es así. Lo que te decía... Estamos teniendo algún problemita con el sonido, se entrecorta la conversación con Francisco. A ver si lo podemos retomar. Era importante lo que nos estaba contando, lo que está ocurriendo en la cumbre del G7. Ahí, a ver, Francisco, te escuchamos. A ver si la tercera es la vencida. Dale, sí. Lo que decías vos es un poco volver a la normalidad, claro, después de la guerra rusa-ucrania, en la cuestión inflacionaria, ¿no? Un poco llevarle calma a la gente, sobre todo de estos países que son las economías más desarrolladas. Y Francisco, aprovecho por las dudas que la tecnología nos juegue una mala pasada. La importancia del presidente, a ver, ¿para qué le puede servir a Argentina, más allá de todo esto que vos estás contando, que es a nivel mundial también, pero específicamente a nuestro país? El presidente hoy da un discurso, va a dar otro discurso, ahí lo vemos al lado de Boris Johnson, el primer ministro británico, que también va a tener una reunión. Explícanos a ver eso, la importancia de estas reuniones para Argentina en sí.
A ver, Alberto Fernández participa como uno de los países invitados. Sí. Yo creo que la principal discusión va a girar, bueno, en torno a Rusia. Alberto Fernández ha condenado la invasión rusa a Ucrania, pero también Alemania, sobre todo, que es el host en este caso, busca unir esfuerzos por lo que es la lucha contra el cambio climático. Alberto Fernández va a llegar que lo habían mencionado un poco antes de la entrevista en este corto de noticias, sobre todo con la cuestión de Malvinas. Se va a reunir el día de hoy a las 6:15 de la tarde, hora local, que será, acá con 4 o 5 horas de diferencia. Va a reunirse con Boris Johnson, el primer ministro británico, y va a abogar justamente por la cuestión Malvinas, que la semana pasada el Comité de Descolonización había aprobado por consenso la cuestión Malvinas, que Argentina y el Reino Unido se sienten a negociar por una solución dialogada justamente de esta cuestión. Eso por un lado. Yo creo que también la presencia de Kristalina Georgieva es muy importante en el discurso de Alberto Fernández, que también va a tratar de buscar una nueva arquitectura financiera mundial, sobre todo también llevando la voz de los países de la CELAC. Argentina preside lo que es la CELAC, la Comisión de Estados de Latinoamérica y el Caribe. En este caso tiene la presidencia pro tempore. Yo creo que Alberto Fernández busca también llevar la voz enarbolándose justamente de esta cuestión, siendo justamente el único país sudamericano que está presente en esta cumbre de este grupo. Así que yo creo que esas dos aristas van a ser las más importantes. Veremos cuál claramente Alberto Fernández ha tratado de desarrollar buenas relaciones con estos países, que son los que más influencia tienen en organismos multilaterales como el FMI, por ejemplo, también. Claro. Perfecto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias por este rato que nos ayudaste a, como siempre decimos, a entender qué es lo que ocurre en estas reuniones, masivas con las principales autoridades del mundo, pero que por ahí uno desde afuera decís, a ver, ¿para qué sirve realmente este tipo de reuniones y sobre todo pensando en nuestro país? Te agradecemos mucho. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias a vos. Disculpen los inconvenientes. No, mira, es así. La tecnología es así. Te mandamos un abrazo. Dale, un saludo. Hasta luego. Gracias a ustedes.